Hoy es jueves 16 de septiembre del año 2021. Este es el audiovideo número 30, la sexta parte del tema de los 7 sellos. El anterior audiovideo terminó con el libro de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 9, donde al inicuo se le llama al rey de Babilonia. Voy a leer Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 9. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Presenté algunas referencias o direcciones donde se pueden encontrar señales y prodigios mentirosos. Esto es obvio, puesto que en Apocalipsis capítulo 7 versículo 3 está escrito diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Tenemos el conocimiento de que serán sellados el sexto mes, poco antes de la fecha del 666. El que trae la espada es el rey de Babilonia. Hay que recordar que el misterio de la iniquidad se anticipa a la obra de la Trinidad de Dios. En Apocalipsis 9:15 dice: y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres, conociendo los tiempos de Dios, que están dados en su mayoría en el Apocalipsis, y escudriñando las Escrituras, como Cristo nos dice, se evidencian las mentiras. Se evidencian las mentiras y el engaño. El advenimiento del inicuo, el que nos hace la guerra injustamente, es por obra de Satanás, el Dios de las fortalezas, o sea, de las fuerzas de la naturaleza. Para el rey de Babilonia, Satanás es Dios. Esto también es obvio, puesto que no hace caso del Dios de sus padres. Como está escrito, del Dios de sus padres no hará caso. En Zacarías voy a leer el capítulo 14 del libro de Zacarías, versículos del 1 al 3. He aquí, el día del Señor viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá el Señor y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla.
Dice, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. El resto se refiere al remanente. Y aquí la ciudad es la espiritual. Isaías capítulo 10, versículos del 20 al 27. Voy a leer. Acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en el Señor, el Santo de Israel. El remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. Porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como las arenas del mar, el remanente de él volverá. La destrucción acordada rebosará justicia. Pues el Señor de los ejércitos, hará consumación ya determinada en medio de la tierra. Por tanto, el Señor de los ejércitos dice así: pueblo mío, morador de Sión, no temas de Asiria. Con vara te herirá y contra ti alzará su palo a la manera de Egipto. Mas de aquí a muy poco tiempo se acabará mi furor y mi enojo para destrucción de ellos. Y levantará el Señor de los ejércitos azote contra él, como la matanza de Madián en la peña de Oreb. Y alzará su vara sobre el mar, como hizo por la vía de Egipto. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz. Y el yugo se pudrirá a causa de la unción. El juicio en Madián lo podemos leer en el libro de los Números, capítulo 31, versículos del 1 al 54. Y lo que sucedió en Egipto lo podemos leer en el libro de Éxodo, capítulos del 7 al 14. Jeremías 25. Jeremías 25, capítulo 9. Jeremías capítulo 25, versículo 9 dice: He aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice el Señor, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores, y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré, y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua. Y en el libro de Ezequiel capítulo 30 versículo 21 dice: En aquel tiempo haré retoñar el poder de la casa de Israel, y abriré tu boca en medio de ellos. Dice, y abriré tu boca en medio de ellos, y sabrán que yo soy el Señor. En el libro de Jeremías, capítulo 25, versículos del 11 al 14, dice: Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y aquella nación por su maldad, ha dicho el Señor.
y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre, y traeré sobre aquella tierra todas mis palabras que he hablado contra ella, con todo lo que está escrito en este libro, profetizado por Jeremías contra todas las naciones, porque también ellas serán sojuzgadas por muchas naciones y grandes reyes, y yo les pagaré conforme a sus hechos y conforme a la obra de sus manos. En el libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 10 dice: porque así dijo el Señor, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Y en el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 2, dice: en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló el Señor al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Estos 70 años se cumplen con la semana 70 de Daniel. Todas las naciones han sido traídas hasta aquí con una espada. Con esa misma espada serán sojuzgadas. Hay que considerar a la espada como un instrumento de la guerra. Pueden ser el dinero o las armas, o ambas a la vez. La primer víctima en toda guerra es la verdad. La mentira, el engaño, el miedo son estrategias de la guerra. En Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18, dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. La bestia trae permiso de hacernos la guerra y de vencernos. En Apocalipsis capítulo 13, versículo 7 dice: y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. En el mundo material nos vence. Pero voy a leer lo que dice. La bestia se mueve con autoridad. El mundo es controlado por la bestia. En la Biblia le llaman cosmos, con K, al mundo controlado por la bestia. Bajo este sistema nos vence. Y voy a leer 2 de Corintios capítulo 6, versículos del 3 al 10. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperiado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios,
con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. En el reino de Dios, la bestia no tiene autoridad ni poder. Voy a leer Romanos capítulo 8, versículos 35 al 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay armas de todo tipo: bombas atómicas, armas biológicas, químicas, escalares, nanotecnológicas. Hay espionaje, hay sociedades secretas, hay corporaciones, etc. Todo cuanto la imaginación alcance para hacer la guerra. Voy a leer Ezequiel capítulo 32, versículo 11. Porque así ha dicho Dios, el Señor: la espada del rey de Babilonia vendrá sobre ti. Voy a leer Apocalipsis capítulo 6, versículos 5 y 6. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario. Pero no dañes el aceite ni el vino. Y miré, y he aquí un caballo negro. El luto es de color negro, dice el Señor en el libro de Jeremías capítulo 4, versículo 28. Por esto se enlutará la tierra, y los cielos arriba se oscurecerán, porque hablé, lo pensé, y no me arrepentí, ni desistiré de ello. Y en el libro de Jeremías capítulo 6, versículo 26, dice: hija de mi pueblo, cíñete de cilicio y revuélcate en ceniza. Ponte luto como por hijo único, llanto de amarguras, porque pronto vendrá sobre nosotros el destruidor. Y en Apocalipsis 6:12, Apocalipsis 6,
versículo 12, dice: y el sol se puso negro como tela de silicio. Lo que está sucediendo hoy es para guardar luto. Se están ejecutando los juicios. Se irán incrementando los castigos. Dice: y el que lo montaba. También se oculta la identidad del jinete. Esto dice todo: ocultarse para hacer la guerra. Es parte de las estrategias de la guerra. O sea, que hacen la guerra sin declararla. Hay que recordar que la espada del rey de Babilonia está entre las naciones. Con esa espada las naciones hacen la guerra. Pues esa misma espada se volverá contra ellas. Así es la ley de Dios. Y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Si seguimos leyendo, nos damos cuenta que es una balanza para el comercio. La balanza está en la mano, es decir, que tiene el control del comercio. El dinero como instrumento de medida y cambio y como principal instrumento de la guerra. Hay quien le llama el puente del diablo, la finanza. Tan es así que controlará el dinero para someter a la humanidad, como está escrito en el libro de Apocalipsis, capítulo 13, versículos 16 y 17. Los voy a leer. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. En el libro de San Mateo, capítulo 28, versículos del 9 al 15, dice: he aquí Jesús le salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habiendo consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Aún desde la resurrección de Jesús, el Cristo, hasta el día de hoy, el soborno es una gran espada muy persuasiva entre las naciones. Ya vimos que no hace caso al Dios de sus padres, que es el hijo de pecado, de desobediencia. Es obvio, porque en el libro de Levítico, capítulo 19, versículos del 33 al 37, dice Dios, Levítico 19:
Cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis. Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que more entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Yo, el Señor, vuestro Dios. No hagáis injusticia en juicio, en medida de tierra, en peso, ni en otra medida. Balanzas justas, pesas justas y medidas justas tendréis. Yo, el Señor, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto. Guardad, pues, todos mis estatutos y todas mis ordenanzas, y ponedlos por obra. Yo, el Señor, el que es de Dios, escucha su voz. Regreso al libro de Apocalipsis, capítulo 6, versículo 6. 2 libras de trigo por un denario. Un denario es el salario de un día. Con el salario de un día no es suficiente para el pan de cada día. Hay hambre en la tierra. Los juicios de Dios se están ejecutando. Jeremías capítulo 27, versículo 8. Y a la nación y al reino que no sirviere a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que no pusiere su cuello debajo del yugo del rey de Babilonia, castigaré a tal nación con espada y con hambre y con pestilencia, dice el Señor, hasta que la acabe yo por su mano. De una manera o de otra forma, de una o de otra forma, todas las naciones están siendo castigadas hasta ser acabadas por la mano del rey de Babilonia. Voy a leer Jeremías 32, versículos 24 y 36. He aquí que con arietes han acometido la ciudad para tomarla, y la ciudad va a ser entregada en mano de los caldeos que pelean contra ella a causa de la espada, del hambre y de la pestilencia. Ha venido pues a suceder lo que tú dijiste, y he aquí lo estás viendo. Y con todo, ahora así dice el Señor, Dios de Israel, a esta ciudad, de la cual decís vosotros, entregada será en mano del rey de Babilonia, a espada, a hambre y a pestilencia. Lo estamos viendo. La pestilencia se puede considerar como una plaga o una enfermedad. Lo vemos en el libro de Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 37. Si en la tierra hubiere hambre, pestilencia, tizoncillo, añublo, langosta o pulgón, si sus enemigos los sitiaren en la tierra en donde habiten, cualquier plaga o enfermedad que sea. Y en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 6, dice en el versículo 28, si hubiere hambre en la tierra, o si hubiere pestilencia, o si hubiere tizoncillo, o añublo, langosta o pulgón, o si los sitiaren sus enemigos en la tierra en donde moren, cualquiera plaga o enfermedad que sea. Dice pestilencia, cualquier plaga o enfermedad que sea. Nos tienen sitiados, espiritualmente hablando, el sitio a Jerusalén por los ejércitos del rey de Babilonia, el cual es Gog, viene después. Regreso a Apocalipsis 6, capítulo 6. Y 6 libras de cebada
por un denario. La cebada se emplea para hacer malta. Por un día de trabajo compras más cebada que trigo. Pero no dañes el aceite ni el vino en la mesa de los más solventes o ricos. Aún no les afecta. Pero ¿qué dice el libro de Santiago capítulo 5 versículos del 1 al 6? Dice aquí, pero no dañes el aceite ni el vino en la mesa de los más solventes o ricos, aún no les afecta. Pero ¿qué dice en Santiago, en el libro de Santiago capítulo 5 versículos del 1 al 6? Los voy a leer y con esto termino. Veamos, vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. En el nuevo pacto, el Señor de los ejércitos es Jesucristo. Viene montado en un caballo blanco, como dice en Apocalipsis capítulo 19, versículos 11 y 14. Que Dios los cuide.